El centro de todas las prédicas de Casa de Esperanza es que usted y yo nos edifiquemos en el conocimiento del Señor Jesucristo para que nosotros estemos claritos de quiénes somos nosotros en Cristo y quién es Cristo, quién es Dios y quién es la persona del Espíritu Santo que trabaja a favor nuestro. Entonces, en ese inmenso y gran amor con el cual el Señor nos amó, y cuando Jesús estuvo en la tierra y compartió con los apóstoles, surgió algo muy interesante, y es una pregunta acerca de la oración. Yo voy ahora a entrar en el pasaje donde se habla acerca de eso, pero para hacer el marco de la prédica un poco más claro, o detallar algunas cosas muy interesantes, es que los apóstoles no le preguntaron a Jesús cuando sanó un ciego, ¿cómo sana un ciego? No le preguntaron a Jesús cuando caminó sobre las aguas, ¿cómo hago para caminar sobre las aguas? Pedro dijo, yo quiero caminar. Él caminó un poco y bueno, se hundió, pero nunca hubo. Entonces Jesús, ¿cómo es que es la técnica? ¿Cómo se hace para caminar sobre las aguas? No había ninguna pregunta al maestro para aprender acerca de hacer milagros, de echar fuera un demonio, de caminar sobre las aguas, pero sí había una pregunta. La pregunta es, ¿cómo orar? Eso está interesante, porque nosotros como cristianos creemos que sabemos muchas cosas, pero tenemos la noción, la idea de las cosas, pero no sabemos el detalle de las cosas, y es muy importante que lo sepamos. Por lo cual, en el día de hoy, la prédica se llama oración bíblica. Porque nosotros muchas veces vamos en automático. Nosotros, les digo honestamente, nosotros utilizamos la tecnología, por decir un ejemplo, un celular, nosotros no lo sacamos el mayor provecho, nada más lo usamos para hacer llamadas, para chat, para ver Instagram, Facebook y para ver las redes sociales, y hay un montón de herramientas que tiene el celular, que es un teléfono inteligente, y no lo aprovechamos. Entonces, porque nos mantenemos en lo básico. Entonces, la oración, nosotros a veces nos mantenemos en lo básico porque cuando llega alguien nuevo y dice, es que yo no sé cómo orar porque usted ora bonito, y dicen todas estas cosas, uno como para hacer las cosas un poco más amigable, más fácil, más manejable, uno le dice, pero es que orar es hablar con Dios. Y es verdad, orar es hablar con Dios, pero en realidad, ¿cómo hablas con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? A ver, cuando usted habla con un niño, por decir un ejemplo, como con Eloy, que tiene 3 años, usted habla de una forma. Después habla con Sol, que tiene 10 años, tiene que hablar de otra forma. Cuando habla entonces luego con Leticia, mi hija, tiene 16 años, usted tiene que hablar de otra forma. O sea, no va a hablar con Leticia como le habla a Eloy de 3 años. Ni habla con un niño como quien habla con su madre, que tiene, las madres no pueden decir la edad aquí, que tiene más edad que su hijo. Porque todo depende de con quién tú estás hablando, de la forma en que tú hables. De igual forma, tú cuando hablas con una persona en Ginebra, no le puedes hablar en alemán. Pero hablas con alguien en Zurich, no le puedes hablar en francés. Entonces, siempre uno tiene que ver, no es que simplemente es hablar, es cómo hablar, qué hacer y cómo son las cualidades, las características de esta conversación para hacerla. De igual forma también, cuando hablamos entre amigos es muy diferente a cuando yo voy a hablar con un abogado, que voy a hablar acerca de cosas serias, o con un empresario que vamos a hacer un negocio él y yo. O sea, depende de con quién estés hablando, tú tienes que ajustar tu forma de hablar, tu nivel, tu manera y muchos otros detalles. Entonces, por eso el orar es hablar con Dios, pero no vamos a decirlo tan tácitamente así como simplemente hablar con Dios, porque entonces ¿cómo hablamos con Dios? Y hay que tener cuidado en no caer en algunos errores que podemos encontrar. Vamos a buscar la palabra de Dios para hacerle el marco bíblico a esta prédica, y está en Lucas capítulo 11. Vamos a ver.
Dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración, muchos de nosotros la conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, nosotros podemos pensar que es el modelo, que es las palabras que hay que repetir y que constantemente uno tiene que hacer religiosamente o tácitamente o... Sí, como exactamente eso para hablar con el Padre. Entonces, no es una comunión fluida si nosotros simplemente hablamos con eso. Es muy bonito, por decir algo, que yo le diga a mi esposa un verso de un poema en un día, en un momento especial, y queda bonito, ¿no? Pero que yo me pase, cada vez que yo hable con ella, le hable nada más de ese poema. Eso sería como que no hay comunicación ahí, no hay comunión. Entonces uno no puede pensar que uno tiene una comunión con Dios y uno cada vez que habla con Dios simplemente le repite exactamente lo mismo. Entonces, y si vamos al pasaje paralelo en el Evangelio Sinóptico en la parte de Mateo, Mateo dijo, bueno, nada más le voy a dar referencia para que usted lo tenga, en Mateo capítulo 6, en el versículo 7 específicamente antes de decir esto del Padre Nuestro, Jesús dijo, no hagan vanas repeticiones. O sea, ¿qué significa? Es que nosotros, si tenemos este modelo, no significa para que lo repitamos. No significa para que simplemente lo recemos. No significa para que nosotros venga y leamos esto y pensemos que ya nos estamos comunicando con Dios. Es una conversación con Dios. Dios quiere hablar contigo, pero Dios quiere escucharte. Y Dios quiere saber qué tú hablas, qué dices, qué pides. Dios quiere escuchar tu corazón. Vamos a ver un poco más adelante algunos detalles muy importantes de esto. Pero orar, esto es simplemente un modelo, es un patrón, es una guía para que nosotros oremos, no para que la repitamos. Entonces, si lo desglosamos, yo una vez prediqué acerca de la decodificación del Padre Nuestro, pero este es algo distinto, así que si usted lo quiere buscar en YouTube, en Casa de Esperanza Suiza, va a ver que hay una prédica que se llama Decodificando el Padre Nuestro. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero no exactamente igual. Vamos a irnos paso a paso para poder entonces ver si esta es una guía, cómo es que nosotros tenemos que orar. Y qué dos puntos importantes son los que Jesús enfatiza en nuestra comunicación con Dios. Porque no puede ser que nosotros tengamos una relación con Dios y que tengamos graves fallos en comunicación. Si sabemos, la mayoría de los problemas que hay interrelacional en todos los aspectos, de matrimonio, de compañerismo de trabajo, de jefe empleado, de compañeros de equipo de deporte, en todo tema de relación interpersonal, la deficiencia de la comunicación lleva al fracaso de la relación. Si un matrimonio tiene problemas de comunicación, va rumbo al fracaso. Y si un equipo de trabajo o de deporte tiene problemas de comunicación, no va a ganar nunca, no va a obtener resultados. Y si nosotros tenemos problemas de comunicación con Dios, vamos a estar viviendo una vida ficticia y mediocre cristianamente, pensando que porque venimos a la iglesia somos cristianos, pero no tenemos una comunicación efectiva con Dios. Entonces, es muy importante que nosotros veamos ese aspecto de la oración y hacerla bíblica, hacerla de una forma como dice la palabra, como nos enseñó el Señor Jesucristo. Cuando Él dijo al principio que cuando oremos, digamos esto, Padre nuestro, primero que todo quiero decirles algo muy importante. En la historia del pueblo de Israel fue la primera vez, si no me engañan mis investigaciones que yo estaba buscando, estudiando al respecto de esto, en el cual se le llama a Dios Padre, porque incluso para los fariseos era una blasfemia que alguien se otorgara el título de hijo de Dios,
cuando los hijos de Dios eran todo el pueblo de Israel, pero como hijo de Dios, y de referirme directamente a Dios como Padre, directamente como se habla más adelante en el Nuevo Testamento. Más adelante se habla en el Nuevo Testamento acerca de Abba Padre, de Padre de una forma coloquial y más íntima y personal. Es la primera vez en la cual cuando hay que orar como Padre. Siempre los hebreos hablaban acerca de Adonai, de Dios, del Señor, del Todopoderoso, pero no de Padre, de algo más íntimo. Entonces, nosotros tenemos que tener la actitud correcta, que esto es la primera etapa, actitud correcta al dirigirnos a Dios. Uno, como Padre. Y yo decía una vez, si nosotros le decimos a Dios Padre, se supone que nos comportamos como hijos. Pero la pregunta para introspección, para tu autoanálisis es, ¿yo me estoy comportando con Dios como un hijo? ¿Le estoy obedeciendo, me sujeto a Él, o soy simplemente como aquel rebelde que no le hace caso a sus padres? Si nosotros nos dirigimos a Dios como padres, tenemos que comportarnos como hijos. Pero lo importante aquí en esta parte es que había una conexión. Cuando nosotros vamos en cuanto a la actitud correcta para orar, tenemos que tener la actitud de ser hijos, la actitud de saber que Dios nos escucha como Padre. Dice que estás en los cielos. Esa es la parte contrastante entre lo cercano y lo reverente. El Padre está cercano, está ahí, pero el que está en los cielos es el Todopoderoso, es el Adonai. Entonces tenemos que tener el balance y no irnos en confianza con el Padre, ni tampoco excedernos en solo reverencia como el Adonai, el que está en los cielos, sino tener el balance. Es el Dios que está en los cielos, pero que se ha hecho cercano, que está ahí para mí, para escuchar mi oración. Ahora, que te responda positivamente o como tú esperas que te responda o no, ese es otro tema. Pero que te escucha, te escucha. No pienses que en un momento que empieza a suceder muchas cosas una y otra vez difíciles en tu vida, es que Dios no te escucha, se olvidó de ti. En cada queja, cada susurro, cada suspiro tuyo, si eres hijo, Dios lo entiende, Dios te escucha y Dios está ahí. De hecho, en Salmo dice 139 que aún no está la palabra en mi boca y ahí tú la conoces toda. De lejos me viste y me rodeaste. O sea, ese Salmo 139 habla de la presencia de Dios, pero esa parte en la cual de la comunión con Dios como Padre es muy interesante, el saber que como un Padre que lamentablemente muchos de nosotros no hemos tenido un Padre cercano que está siempre ahí, ese Padre eterno sí está ahí siempre. Quizás ese es el mayor obstáculo que tenemos nosotros hoy día, es que nuestro Padre no estuvo ahí presente nunca y no sabemos cómo se siente tener un Padre presente. Cuando somos aquellos que hemos llorado mucho solos, por mucho rato, porque nadie nos consoló, porque nadie nos animó, porque nadie nos desafió a seguir adelante y a esforzarnos, y tuvimos que sacar fuerzas de las debilidades y sacar donde no había nada para poder seguir adelante sin el respaldo o el apoyo de un Padre. Eso afecta nuestra relación con Dios como Padre y también afecta nuestra conciencia acerca de que con Él estamos seguros, con el Todopoderoso, con el que está en los cielos, nosotros estamos seguros y sabemos que Él nos cuida y nos protege. Entonces, esa es la actitud, la actitud correcta cuando dirigimos a Dios, saber que Él nos escucha y saber que Él es todopoderoso. Ahora, hay cosas muy importantes. Bueno, voy a pasar un poco más a la parte del pasaje que dice, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es ponerlo por encima de todo lo sagrado o importante o de valor en tu vida. Santificado sea tu nombre. Es poner a Dios como la única opción. Lo que pasa con nosotros es que nosotros vemos y le pedimos ayuda a Dios y si Él falla, entonces alguien nos va a ayudar acá, alguien va a hacer esto, alguien va a hacer lo otro. Y no somos leales al Señor. Cuando santificamos el nombre del Señor santificar algo es separarlo para algo sagrado, es colocarlo en un lugar especial y de honra. Eso es santificar. Uno santifica, por ejemplo, en el tabernáculo se santificaban los panes
Se santificaba los utensilios para el servicio del Señor. Se santificaban las cosas, se separaban. Santificar es separar. Cuando Dios te santificó a ti, te separó. Entonces hay un mal concepto de la palabra santo y piensa uno que santo es el que no comete nunca pecado. Santo es aquel que está separado para el Señor. Entendiendo que seguiremos siendo pecadores y tenemos que seguir lidiando con nuestros pecados y nuestra carne, pero estamos separados para el Señor. Ahora nos toca a nosotros seguirnos santificando, porque esa es una parte nuestra, seguir quitando de nosotros las cosas que nos contaminan. No significa que cuando el Señor nos santifica, que de hecho lo hizo a través de la sangre de Cristo en el Calvario, y nosotros al aceptarlo, nosotros nos volvemos santos con Él, no significa que ya no pecamos más y que podemos juzgar a todo el mundo. Significa que Él nos separó y nos toca a nosotros seguir quitando de nuestras vidas las cosas que no le agradan a Él, las cosas que nos separan de Él, las cosas que le desagradan y las cosas que son un obstáculo para tener una relación fluida con Él. ¿Qué práctica tienes? ¿Qué costumbres tienes tú? Que sabes, yo estoy seguro, sabemos en nuestro corazón que no está bien delante del Señor. Bueno, es tu trabajo santificarte. Es tu trabajo dejar de hacer esas cosas que no le agradan al Señor. Y empezar a vivir una vida nueva, tener una novedad de vida. Entonces, santificamos el nombre del Señor en medio de la oración como una actitud en la cual lo pongo como que es lo único. Mira, es mi Padre, es lo más grande y es lo único. Esa es la actitud que debo tener al presentarme ante Dios en oración. No necesariamente decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es tener la actitud de hijo, la actitud de alguien leal y la actitud de un siervo que sabe que su Padre es el Dios, el Rey de los cielos. En la actitud correcta hay dos cosas muy importantes que yo quiero, a ver si los que están anotando lo puedan tener anotados. La primera de las actitudes correctas para orar es la sinceridad. El apóstol que escribió el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22 dice, acercaos a Dios con corazones sinceros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, y eso pareciera que no tendría yo que decirlo en una prédica, pero es necesario que estemos bien claros con eso. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que estar muy seguros que a Dios no lo podemos engañar. ¿Cómo? A veces nos acercamos a Dios con apariencias. A veces sabemos que la hemos regado, que hemos cometido un error, que hemos metido la pata, que hemos hecho cosas que no le agradan al Señor y venimos delante del Señor como que, Señor, aquí estoy. Primero arrepiéntete y pide perdón, porque tienes que llegar con corazón sincero, tienes que estar claro o clara de que Dios te conoce, de que antes de que tú llegues a la presencia de Él en oración, ya Él sabe cómo tú vienes. Así que aquí no vale de que quizás tú puedas aparentar frente a la iglesia o a las personas de la casa. Nos pasa mucho a los hombres que tenemos que mantener una compostura de firmes y de hombres en nuestro hogar y en nuestros lugares de trabajo, pero por dentro el corazón está totalmente roto. Entonces no nos toca delante del Señor tener una compostura aparente porque Él nos conoce. Porque Él sabe, tenemos que llegar con corazones sinceros, sabiendo que delante de Él somos transparentes, que no hay nada que yo pueda meterle un cuento o decirle o llenarme de palabrería o agarrar la Biblia y empezar a recitarla a lo loco por todas las cosas como que yo soy bíblico orando. Y sé sincero, sé sincera, porque Dios conoce todas las cosas y es lo importante, la actitud. Dos de las principales que hay que tener cuando uno se acerca al Señor en oración es tener sinceridad de corazón. Entender que Él lo sabe todo. Lo segundo es tener humildad. Y aquí voy a explicar algunas cosas que hacemos automáticamente y es importante que las sepamos el por qué lo hacemos. Tenemos que tener humildad porque estar en la presencia del Señor no es nuestro mérito. No es por nosotros, por nuestra capacidad, por nuestra falta de pecado, por nuestra consagración, por nuestro andar, por nuestra conducta que nosotros podemos estar en la presencia del Señor. Es por la sangre de Cristo. No se debe a ningún atributo tuyo, ninguna ponderación que alguien tenga que hacer porque decir, oh, mira, es que de verdad, hay gente que dice, se ganó el cielo. Ay, nadie se gana el cielo.
Nadie se gana ni siquiera una audiencia con con el Dios Todopoderoso. Nadie se la gana. Creo que la primera canción decía que el amor de Dios no se gana ni se merece. Yo no merezco estar delante del Señor. O sea, por lo cual yo tengo que mantener mi humildad cuando yo estoy en oración, saber que yo no merezco estar delante de Él. Ahora, si yo no merezco estar delante del Señor y si mi oración no merece ser escuchada, si mi petición no merece ser contestada, y llegamos al punto de que yo no tengo que tener ni siquiera un mínimo concepto de mí alto como para que yo le ordene a Dios algunas cosas. Como que yo le diga, yo decreto, yo demando, yo ato, yo hago esto, porque es que yo no merezco estar en la presencia del Señor. Él no es mi sirviente, yo soy su siervo, Él es mi Señor, Él es el Todopoderoso, yo soy un simple mortal. Él es el inmortal. Entonces tenemos que entender que la humildad es muy importante, estar en la presencia del Señor, saber que no lo merezco, saber que tú y yo no lo merecemos, pero solamente la sangre de Cristo, como decía la última alabanza, la sangre de Cristo abrió el camino y ese no se cerrará, porque ya tengo la libertad. Ahora, como dice en Romanos 8, ¿quién me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada, ni ángeles, ni demonios, ni fuerzas, ni principados, ni potestades, absolutamente nada. Pero ¿sabes qué me puede separar del amor de Dios? Yo mismo. Yo me puedo apartar del amor de Dios. No es que haya alguna fuerza que me saque, no es que haya alguien que me corrompa, es que yo mismo ceda mi lugar o no valore la obra de Cristo en el Calvario, me hace estar separado del amor de Dios. Entonces, tenemos que tener la humildad de saber que no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de la obra de Jesucristo en mi vida. Y eso es la razón por la cual en cada oración que tú y yo hacemos, cerramos, y hay que hacerlo obligatoriamente. No es religión, es simplemente que creemos conciencia de ello. Que cada oración nosotros la cerremos ¿con qué? En el nombre de Jesús. Porque yo no puedo venir ante Dios en mi nombre. Es la única referencia que yo tengo. Es para que todo lo que yo le diga o pida al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él me escuche. Yo no puedo venir en mi nombre. Yo no puedo cerrar una oración diciendo simplemente amén, porque amén es así sea. Mi oración yo la cierro en el nombre de Jesús que murió por mí, por lo cual este que está aquí, Señor, delante de ti parado, no merece estar delante de ti. Merezco la muerte, pero Cristo pagó por mí y Él es el que aboga por mí. A través de su sangre es que tú puedes verme, porque no me puedes ver con los pecados que tengo yo, sino es a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos que nosotros obligatoriamente cada oración tenemos que cerrarla en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, es que entendemos que que tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber que esta oración no puede ser de mi propia mano, de mi propia firma. Mi firma no vale nada en el cielo. Mi nombre no le dice nada a nadie. Mi posición, ¿qué? Pastor, ¿qué? Diaconisa, ¿qué? Obrero, obrera, ¿qué? Ministra de alabanza, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué vale delante del cielo? Nada. Solamente la sangre de Cristo. Es que si no es por Él, nosotros no somos nada. Entonces, la humildad es el segundo requisito indispensable dentro de la actitud correcta en una oración al dirigirnos a Dios. No podemos llegar ante Dios, pretender que le engañamos, ni tampoco con arrogancia. Tenemos que llegar con corazones sinceros y con humildad. Siguiendo la segunda parte de esta oración modelo que Jesús le dejó a los discípulos, dice, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que venga el reino de Dios es establecer el plan de Jesucristo en medio nuestro. Cuando uno ora, una de las cosas principales después de tener la actitud correcta con las primeras 3 líneas que le he dicho, hay que tener claro es que lo que yo tengo que pedir primero delante del Señor no es ninguna necesidad mía, ningún anhelo, ningún deseo. Lo que yo tengo que pedir al Señor
es que su voluntad se haga en la tierra. Y yo creo, yo estoy plenamente seguro que con lo que tú y yo estamos viviendo hoy día en el mundo entero, como la maldad en el mundo entero está tomando control absolutamente de todo, nosotros debemos orar primero, antes de cualquier petición, que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, porque esta tierra está en caos. Este mundo está en un declive hacia la perdición total. Nosotros no sabemos a dónde va a parar todo esto. Todo está manipulado, todo está llevado hacia la maldad, todo está llevado hacia que nosotros nos separemos de Dios, todo está llevado a que el mundo entero sea un caos. Y entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios como primera petición es que su voluntad se haga en la tierra, que su reino sea presente en medio de nosotros. ¿Se acuerdan qué es lo que primero decía Jesús cuando empezó a predicar después de ser bautizado, después de haber sido llevado al desierto a ser tentado y regresó en el poder del Espíritu Santo y empezó a predicar en Capernaum y empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Es traer vivo los principios del reino en la tierra. Y ya decía el domingo pasado, los principios del reino no tienen que ver con que tú te sientas como un rey y que todo mundo te rinda pleitesía porque tú eres cristiano, un hijo del rey. El principio del reino tiene que ver, como decía Jesús a Jacobo y Juan, donde el mayor es el que sirve. Donde no se trata de ser servidos, se trata de que nosotros con amor atendamos a las personas. Que el principio del reino, que es el amor, sea impregnado en la vida, en este planeta, en este mundo, porque todo lo que impera hoy día es el odio y la falta de amor. ¿Cuánta falta de amor hay hoy día en medio de todo lo que ocurre? La gente pisa a otras sin el mínimo remordimiento de lo que está haciendo. ¿Cuánto necesitamos del amor? De hecho, la palabra dice que en los postreros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo tú y yo, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque la maldad se iba a aumentar y la maldad se ha aumentado. Y estamos viviendo con momentos de falta de amor, donde todo es económico, todo es por un negocio. Entonces, el reino de Dios tiene que establecerse en la tierra y nosotros tenemos que orar por eso como primera prioridad. Hágase tu voluntad, es rendirse a la voluntad de Dios y no solo en la tierra, sino en mi vida. Esa parte de hágase tu voluntad es parte de la oración que tú y yo conocemos en el Huerto de los Olivos por parte de Jesús. Cuando Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad. Entonces, la pregunta es cuando nosotros, y eso era totalmente de corazón, porque por lo cual la oración de Jesús no tendría que tener ningún estrés cuando Él simplemente va a hacer su voluntad y lo dice como parte de lo que hay que decir, que se haga tu voluntad. Él lo dijo de verdad y de corazón, por lo cual Él sudaba como gotas de sangre. Él entró en estrés porque Él sabía que la voluntad de Dios para su vida no era fácil, pero Él iba a hacerla aún que le costase. Entonces la pregunta es con nosotros, es cuando nosotros le pedimos algo a Dios, porque siempre pensamos que orar es pedir. Cuando nosotros le pedimos a Dios algo, nosotros queremos que la voluntad de Dios sea la que prevalezca ante mi petición, o queremos torcerle el brazo a Dios para que sea nuestra voluntad. Yo me pasé en la segunda parte que tiene que ver con la forma correcta de pedir. La forma correcta de pedir es, como ya les había dicho, primero es pedir por el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra y que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Eso es la forma correcta de pedir. Segundo o tercero, el pan de cada día, dánoslo hoy. Eso está en el Padre Nuestro, la oración modelo. ¿A qué se refiere? Es una petición sobre la necesidad básica y no sobre los lujos. Dame lo necesario. Esta parte es un poco polémica porque nosotros vamos a decir, la audiencia dirá, todo el que me escucha me dirá, entonces no le puedo pedir a Dios un carro. Entonces no le puedo pedir a Dios una comodidad que yo quiera. Nada más tengo que pedirle comida, pan. Tengo que pedirle lo básico.
Y la verdad sí. La verdad sí. Nosotros podemos conversar con Dios muchas cosas que queremos, pero de verdad, yo digo algo, una pregunta. ¿Tú quieres tener un mejor carro? Empieza a evaluar, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto necesitas? O sea, esa no es cuestión de pedirle a Dios. A Dios nosotros tenemos que pedirle lo que necesitamos para seguir viviendo. Y tú y yo podemos seguir viviendo sin un carro. Lo elemental, lo necesario, se lo pides a Dios. El resto de las cosas, tú tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que trabajar y tienes que comprarlo y te lo tienes que ganar. Y eso no hay ningún problema con eso. Yo no estoy dejando a Dios fuera de mi vida. Pero nosotros tenemos que saber que delante de la presencia del Señor, nosotros tenemos que ir puntuales con las cosas que hacemos. El resto del día nosotros conversamos con Dios y no le decimos a Dios, wow, Señor, este carro me gusta. Mi esposa sabe cuál. Siempre se lo digo, mira, ese que está ahí. Pero me gusta, pero ¿no lo puedo comprar? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber qué hay que hacer para comprarlo, si me gusta tanto. Si no, tampoco me voy a morir. Y no es un motivo para mi oración. Señor, yo quiero ese. Imagínense que usted tiene una audiencia con el presidente o con su jefe, el top, el dueño de la empresa donde tú estás trabajando. Y entonces usted se siente a hablar y está hablando y dice, pero ¿sabe qué, jefe? Es que la otra vez yo estaba en la casa y la parte de arriba del armario no caben todas las cajas y yo estoy tratando de ver cómo los meto. Dios, ¿y tú de qué me estás hablando? Estás hablando de tu casa. Esas son cosas tuyas, háblalo con tu mujer y todo eso. No es un tema de aquí. Y les digo, porque nosotros tenemos que tener comunión con Dios completa y constante. Pero por Dios, nosotros no perdamos el tiempo en la audiencia del Dios Todopoderoso, el Adonai, el Rey del Universo. Hey, yo quiero este Q5, yo lo quiero, o sea, y me ponga como un niño terco, mínimo como Acab, que venga entonces Jezabel y digo, no, vamos a matarlo y ahí está tu viña. No, nosotros no, con Dios no tenemos que estar viendo cosas, y perdona que lo diga así, mundanas. Son cosas de nuestra vida diaria aquí. ¿Qué pasa? Que si nuestra hija tiene un problema de mala compañía, yo lo pongo delante de Dios, es que esto es importante. Pero si ella se quiere cortar el pelo y a mí no me gusta, Dios, que no se corta el pelo. Dios, es que le queda feo. O sea, eso es lo que quiero que tengamos claro. El pan nuestro, dánoslo hoy. O sea, la petición adelante del Señor tiene que ser cosas prioritarias, cosas en las cuales dependa tu vida o la integridad. O sea, el resto de las cosas, háblalo con Dios, conversa con Dios y compártelo y todo, porque como todo el día tú estás hablando con Dios, hazlo, pero no es un motivo que tengas que meter de oración. Con Dios tú vas delante de la presencia del Señor, es tu Padre, pero sigue siendo Adonai, sigue siendo el Dios Todopoderoso, sigue siendo el Eterno, sigue siendo el Rey del Universo, sigue siendo aquel que es la majestad de las alturas, sigue siendo el Santo, 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 que los querubines cantaban en Isaías 6. Sigue siendo Él. Nosotros vamos a hablar cosas mundanas en medio de la santidad. Lo que nos toca a nosotros es llegar ante Él y Señor, como dice Isaías en Isaías 6, ay de mí que soy muerto, porque yo soy inmundo y estoy en medio de gente inmunda. Entonces el Señor ve el arrepentimiento de Isaías y como claro, tenía un propósito con él, viene y le quita el pecado y le quita la maldad. Entonces nos toca a nosotros estar en la presencia del Señor, ser conscientes de esa parte, no perder el tiempo con cosas que no tienen, no va al lugar, como dicen los jueces, no va al lugar. Entonces, tiene que ver con cosas que sean significativas. Proverbios 37 al 9. El rey Salomón decía, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí y no me des pobreza ni riqueza. Son las 2 cosas que él le pidió a Dios. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y no me des pobreza ni riqueza, solo dame mi pan cotidiano. Que decía, el pan de cada día no lo doy. Dice el versículo 9, no sea que me sacie y te niegue o diga, ¿quién es el Señor? No sea que me empobrezca y robe y profane el nombre de mi Dios.
Lo que yo necesito es que Dios me dé a mí lo necesario para que yo no me sea muy arrogante al tener abundancia, ni sea muy necesitado que llegue hasta blasfemar el nombre de Dios cometiendo actos de robo. Dios, ayúdame a tener el balance necesario, ayúdame a tener el pan cotidiano, ayúdame a tener ese sustento que me ayuda a mí a seguir estudiando, a seguir trabajando, a seguir forjando mis cosas, a seguir trabajando por las cosas que quiero. Dios es generoso y te va a dar todas las cosas, pero todas las cosas que te ayuden a que tú logres las cosas. Dios, mira, nosotros cuando somos padres conscientes, lo digo muy en serio, cuando somos padres conscientes, ayudamos a nuestros hijos a desarrollarse. Cuando somos inconscientes, creemos o queremos cargar a nuestros hijos toda la vida y hacerlos paralíticos. Hay que empujarlos, es que hay que en algún momento de la bicicleta quitarle las rueditas. Es el momento en que nosotros tenemos que quitarle las rueditas y que va a haber caídas, pero aprenderá a tener el equilibrio. Y el mejor ejemplo es de la bicicleta. ¿Sabes por qué? Porque la vida es equilibrio. ¿Y qué es un muchacho, un adolescente? Alguien que adolece, o sea, que le falta experiencia y conocimiento para que tenga equilibrio en la vida. Y nuestra parte es como dejarle que haya un par de caídas. Quizás en algunos momentos va a tener que enyesarse un brazo porque se quebró el brazo, pero no se va a morir. Entonces hay que dejarle, hay que llevarlo a que tenga un balance en la vida. Dios con nosotros también quiere darnos el pan necesario para que con la vida que tengamos desarrollemos más vida y desarrollemos nuestra vida. Y no seamos hijos parásitos. Creemos que Dios nos va todo, y acostado en la cama, Señor, dame un trabajo. Otro versículo más adelante dice, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados es una petición de perdón de Dios en base al principio de mi relación con mi prójimo. Dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos ofenden, dice otras versiones. Es una petición de perdón en base al principio de la relación que tenemos con nuestro prójimo. En Mateo, nada más le voy a la referencia, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 24, si quieren lo busquen para corroborar. Mateo 5, 21 al 24, Jesús dice en cuanto a las ofrendas, y me da risa porque esa parte del pasaje habla de que Jesús y la ira, todo tiene que ver algo por ahí. Dice que si vas a presentar tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que tiene un hermano que tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él primero antes de presentar tu ofrenda. Cuando uno dice ofrenda, por lo general piensa en dinero, ¿no? Pero las ofrendas del pueblo de Israel eran por los pecados. Las ofrendas eran oraciones. Las ofrendas eran un sacrificio de ofrenda a Dios por mis pecados, por mis cosas. Entonces, cuando tú vas a presentar tu ofrenda por tus pecados, para que tú seas perdonado por tus pecados, así como me perdonan a los que me ofenden, cuando tú vayas a presentar tu ofrenda por los pecados, cuando tú vayas a presentarte en oración a Dios por tus pecados, tienes que estar seguro que tú has perdonado a los que te han hecho algo. Entonces, esa parte, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, son las versiones que se leen por ahí. Tiene que ver con que nosotros cuando estemos delante del Señor, primero que todo tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. ¿Sí? Tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Nosotros no podemos ir ante el Señor y solamente pedir lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me gusta, sino también tenemos que pedir perdón. Entonces, al pedir perdón, eso no se queda solamente ahí. Al pedir perdón, nosotros tenemos que estar seguros que nosotros hemos perdonado también. Porque entonces, como Mateo 5 dice, cuando vas a presentar tu ofrenda al altar de sacrificio por el perdón de tus pecados, cuando vayas a pedir perdón, reconcíliate con tu hermano. Y si se dan cuenta, en Mateo 5, 21 y 24 dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti,
No es que si te acuerdas que tú tienes algo contra de alguien. No es que si tú has ofendido a alguien. Es porque se está hablando de perdón. Cuando alguien te ha ofendido, tú tienes que perdonarle. Cuando alguien ha hecho algo en contra de ti, tú tienes que perdonarle. ¿Por qué? Porque así, entonces, nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestros pecados. Porque entonces, de lo contrario, no. Confesión de pecados es una parte muy importante en nuestra oración. Ahora yo voy a hacer un resumen para que no nos perdamos de los detalles. Por último, dice, no nos metas en tentación. Yo estaba buscando y en lo original, en griego, no nos dice líbranos del mal. He buscado varias versiones y varias versiones no nos dice líbranos del mal. Pero el original siempre dice no nos metas en tentación o no nos metas en una prueba dura y difícil en la cual te podamos fallar. Esto es algo muy interesante porque en la oración nosotros, un modelo que Jesús nos pone aquí, nosotros tenemos una actitud correcta primero delante del Señor, luego tenemos la forma correcta para pedir y dentro de la forma correcta para pedir, pedimos por su voluntad, pedimos por lo necesario para seguir viviendo, pedimos perdón y pedimos ayuda. No nos metas en tentación, tiene que ver con la ayuda que necesitamos de Dios. El saber que no somos fuertes, el saber que podemos fallarle, que de hecho le fallaremos, pero es una rogativa al Señor decir, no permitas que yo caiga en una tentación. Si hay lugares que son de tentación para mí, no lo permitas. Líbrame de eso, ayúdame. Y es parte de nuestra oración. O sea, nosotros a veces no le pedimos a Dios que nos libre del mal, porque nosotros creemos que somos muy fuertes. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos libre de las situaciones difíciles en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, fortaléceme en este momento. Hay cosas que son difíciles que tengo que enfrentar, hay situaciones que son muy tentadoras para mí, pero fortaléceme, no permitas que yo entre a ese lugar o que yo pase por esa situación, que yo entre en ese ambiente que me va a absorber o que me va a dañar, que me va a cambiar mi relación contigo. Líbrame del mal. En conclusión, para orar, nosotros tenemos que tener la actitud correcta. Sinceridad y humildad son elementos muy importantes en nuestra vida al orar con Dios. Sinceridad, saber que no lo podemos engañar a Dios, ni le podemos esconder las cosas, ni podemos disfrazarnos de nada porque Él nos conoce. Y humildad, el saber que nosotros vamos a la presencia del Señor solamente por la sangre de Cristo, por lo cual nosotros siempre oramos al final en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y tenemos que tener la actitud correcta al presentarnos en oración a Dios. Luego, la parte de las peticiones. La parte de las peticiones tiene que ver con la forma correcta de pedir. Uno, pedir que se haga la voluntad de Dios. Es lo más importante que tenemos que hacer. Segundo, pedir con mesura, con consideración, pedir con proporción de acuerdo a la realidad de mi vida. ¿Qué es lo que realmente yo necesito y qué es lo que a mí me gustaría? ¿Qué son las cosas que deseo? Mi necesidad real para seguir viviendo es el pan nuestro de cada día. No literalmente un pan, pero sí lo que me sustenta a mí es lo que le pido a Dios para que yo pueda hacer todas las demás cosas. Porque como predicaba una vez en la sinergia de Dios, es que Dios trabaja en conjunto con nosotros porque Él hace en nuestras vidas para que tú y yo hagamos. No es que nosotros tengamos una relación con Dios en la cual Él hace todo. Él siempre nos da un trabajo para hacer. A Adán le dio el trabajo de ponerle nombre a los animales. A Adán le dio el trabajo de la agricultura, de sembrar. O sea, nosotros no podemos pensar que el trabajo es una maldición. La maldición fue la forma en que se lograba el trabajo luego de la caída. Pero el trabajo estaba desde el principio. Y Dios siempre nos pone en un lugar para que nosotros desarrollemos. Y nosotros al pedirle a Dios tenemos que pedirle que Él nos dé lo necesario y lo básico para que nosotros luego desarrollemos.
Que nosotros nos dé la plastilina, nos dé el Lego, nos dé eso que nosotros luego desarrollamos y construyamos. Pero no es que pidamos que todas las cosas estén listas y hechas. Y tampoco pidamos con cosas que tengan que ver con momentos mundanos en nuestra vida, cosas transitorias. O sea, ¿cuánto es el tiempo de vida de un carro? ¿Cuánto es el tiempo de vida de un celular? O sea, es ínfimo. Nosotros pidamos por cosas que son eternas, mi vida, mi salud, mi relación con mi familia. Son cosas muy importantes. Mi capacidad de análisis o de retener cosas, eso es importante para pedirlo para la escuela o estamos estudiando. Señor, ayúdame a retener estas cosas porque esto va a desarrollar en mí algo más. Dios, igual que un buen padre, no quiere hijos flojos. Dios quiere hijos que sean emprendedores, que el papá se sienta orgulloso y diga, mira, oh, lo hizo solo, oh, qué bien, qué bueno. No seamos aquellos que son parásitos, que simplemente pide y pide y pide y pide a Dios. Hazme, hazme, hazme. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas. Y de la forma correcta de pedirle al número 3 es pedir perdón. Es tener confesión de pecado en medio de la oración. No creo que uno llegue a algún momento en la presencia del Señor en oración y que no haya cometido un pecado. Todos. Ahora, una cosa muy importante. Nosotros, yo no sé si a ustedes les pasa, dice, vamos a orar por los alimentos, se siente todo el mundo a la mesa. Señor, gracias por estos alimentos, bendice a los que no tienen en el nombre de Jesús, amén. O sea, ¿a dónde está el corazón de esa oración? ¿A dónde está tu agradecimiento de verdad? Estás en automático. Estás haciendo como que el mantra para que le caiga ahí la bendición. O sea, la repetición, porque repites exactamente lo mismo. Entonces, eso mismo no lo traspolemos, no lo apliquemos a esta parte donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Señor, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús, amén. Eso no hay ni el mínimo arrepentimiento. Y eso es algo así como que uno llega ante Dios y dice, Señor, en caso que yo haya pecado, o sea, perdona, somos pecadores. O sea, tienes que ser consciente. Y es más, dale el nombre de tu pecado. Señor, yo tuve esta semana un momento de lujuria que vi como no debía haber. Ese le das el nombre. Señor, yo estuve codiciando y estuve hablando mal de esta hermana. Señor, perdóname que fui rebelde porque me mandaron que hiciera esto y no lo he hecho. Y es un nombre a las cosas. Y hay un arrepentimiento cuando tú las defines y les pones nombre. Los pecados tienen nombre. Sí, tienes que ponerle nombre a tu pecado cuando presentas delante del Señor tu oración en la confesión de pecados. Es confesarlo, de verdad. No es que si acaso yo pequé. Tiene que haber arrepentimiento cuando hay confesión de pecado. Te tiene que doler, te tiene que darte cuenta de verdad, esto no está bien. Esto no está bien. Entonces, confesión de pecado. Y último es pedir ayuda para no fallarle a Dios. Pedir ayuda para no fallarle a Dios. Es muy importante. Porque tú y yo sabemos cómo somos seres humanos y fallamos a Dios. Pero el pedirle ayuda a Dios nos fortalece espiritualmente y, valga la redundancia, nos ayuda a no caer tan fácilmente. Porque hay una predisposición en nuestro espíritu para detenernos. Pero si nosotros somos aquellos que, no, es que yo siempre caigo de este lado. Tú sabes que mi problema y mi debilidad son esas cosas. Así que yo caigo por ahí. Tú no tienes ningún arrepentimiento. Tú no estás pidiendo ni siquiera ayuda a Dios para que no caigas en ese pecado. Y pensemos, tú y yo tenemos algunas cosas en las cuales nosotros somos conscientes. Tengo alguna rebeldía, alguna desviación, alguna fijación, algún problema en mi conducta. Seamos conscientes. Entonces pedirle, Señor, perdóname por este pecado. Y Señor, ¿sabes qué? Ayúdame contra este pecado. Esa es oración. Ese es orar. Orar no es venir acá solamente, y yo de verdad respeto a los que hacen esta oración, porque quizás en mucho tenga que ver la falta de conocimiento en cuanto a estas situaciones, pero uno no tiene que venir acá y orar, Señor, te pido por fulano, te pido por fulano, te pido por esto, haz esto, haz lo otro, Señor, toma control, Señor, haz esto en el nombre de Jesús, amén. Si usted hace eso, es porque usted piensa que su Dios está así. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Usted tiene un Dios mesero.
un Dios Kellner, un Dios que nada más se encarga de atender tus peticiones. Tu oración con Dios tiene que ser pedirle que su voluntad sea hecha en la tierra, pedirle que tu necesidad básica sea suplida para seguir haciendo su obra, pedirle perdón y pedirle ayuda. Esa es tu oración básicamente, después de tener la actitud correcta de reconocer que Él es tu Padre, que Él es el Dios eterno, el Todopoderoso, que todo lo puede y que Él es el exclusivo, porque santificado sea su nombre, es el único. Nosotros tenemos que aprender mucho acerca de la oración. Esto es lo básico y lo elemental. Partiendo de esto, nosotros cada uno desarrollamos nuestra oración, pero tenemos que hacerlo con conciencia y que nuestra oración sea bíblica. Les pido por el amor de Dios que nosotros no seamos ya más emocionales en la oración, porque estamos perdiendo el mayor deleite de un cristiano, es de tener un buen tiempo de oración.